Continuamos con las clases 3 y como en todos los temas vamos a ver los mitos, recordando que un mito es una verdad sin comprobación científica. Entonces igual hay muchas cosas que se dan por hecho en la ortodoncia que ni siquiera nos tomamos la molestia de ver si funcionan o no funcionan, si hay literatura, si no hay literatura, y que a veces las creemos porque nos las contó alguien famoso. Entonces quizás los mitos más feos son los que dicen que las mentoneras provocan disfunción de la articulación temporomandibular. Aquí vemos una mentonera y si la gente no ha usado una mentonera, pues no puede opinar. Quizás los que tenemos usando mentoneras aproximadamente hace 40 años para tratar las clases 3 son los que podríamos decir cuánta evidencia tenemos de pacientes disfuncionados y que le podamos achacar el problema de la disfunción a la mentonera. Vamos a recordar que la disfunción de la articulación es un problema multifactorial, que desde la simple operatoria, las maloclusiones, las incrustaciones, etcétera, hay cantidad de cosas que disfuncionan. La mentonera quizá es un aparato muy seguro y no produce disfunción en manos de un experto. Otro mito, que la máscara facial hace crecer el maxilar, que la máscara facial hace crecer el maxilar. Y vean lo que dice la literatura, dice la corrección de una relación oclusal de clase 1 con la máscara facial, si se llega a obtener, dice, ocurre muy lentamente y la discrepancia esquelética subyacente permanece sin resolver. Otra vez vamos a leerlo en cámara lenta para que lo comprendan. Dice, la corrección de una relación oclusal de clase 1 con la máscara facial, si se llega a obtener, y se ocurre de manera muy lenta, y el problema pegado, o sea, el problema subyacente, permanece sin resolver. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la máscara facial lo que va a mover son los dientes, y va a mover los dientes para llevarlos a clase 1, pero el problema esquelético no se va a resolver. Y esto lo dice nada más ni nada menos que el doctor McNamara. Acuérdense que el doctor McNamara tiene muchas investigaciones, muchos premios, y entonces toda una autoridad. Si lo dice el doctor McNamara, no dudamos que es cierto. Entonces quiere decir que nos cuestionamos. La gente que en nuestro país pone máscaras faciales, ¿qué es lo que busca? ¿Realmente corregir el problema esqueletal o nada más quiere disfrazar el problema moviendo dientes? Entonces, abusados. El problema esqueletal es el que nos interesa, no el mover dientes. Vamos a suponer que con una máscara facial pudiésemos hacer crecer el maxilar. Si el maxilar es una clase 3 prognática, la queremos corregir con una máscara facial, estaríamos haciendo simios. Vamos a recordar que el tercio inferior de los simios es doble protrusivo. Entonces, si a una mandíbula grande damos un aparato que puede hacer crecer el maxilar, estaríamos haciendo perfiles de simio. Qué bueno que las máscaras faciales no funcionan, porque no se vale hacer simios de nuestros pacientes. Haciendo revisiones bibliográficas no hay abundancia de artículos. Este es uno de los pocos artículos que hay de estos autores japoneses
y que es un estudio un tanto cuanto criticable porque nomás hablan de 3 niños y mucha información nos queda al aire. Dice que en estos 3 niños ellos usaron de 500 a 600 gramos y afirman que es imposible impedir el crecimiento mandibular con mentoneras en individuos humanos. Dice que la alteración de la dirección del crecimiento de la mandíbula queda limitada al periodo en el que se aplica la fuerza. Dice, cuando ésta se suspende, la dirección heredada del crecimiento se recupera. Afirman que es imposible impedir el crecimiento mandibular con mentoneras en individuos humanos. La alteración de la dirección del crecimiento de la mandíbula queda limitada al periodo en el que se aplica la fuerza. Aquí está el medio del asunto. Nos están diciendo los mismos autores que sí pudieron o que no pudieron. Aquí nos están diciendo que sí pudieron, pero que esa fuerza, que ese crecimiento nada más pudo ser evitado mientras usaron la fuerza. Entonces aquí la duda que nos queda es ¿hasta cuándo descontinuaron la fuerza? Porque si pudieron impedir el crecimiento, pues basta con que el paciente hubiera superado su etapa de crecimiento para que si la frenaron en una época, pues ese freno fuera permanente. Pero es un artículo incompleto en 3 niños y no nos habla más de ellos. Cuando ésta se suspende, la dirección heredada del crecimiento se recupera. Entonces, es muy cuestionable este estudio en base a decir que no. ¿Qué otro mito hay? Que la clase 1 con mordida cruzada anterior se convierte en clase 3. Que una clase 1 con mordida cruzada anterior se convierte en clase 3. Así que tenemos un paciente adulto con su clase sota 3. Lo vemos aquí resuelto y ya no es clase 3. Y ahora vamos a analizar los valores cefalométricos. Vean que es un caso que se corrigió muy rápido, entre los 43 y 44.7, quiere decir que ni siquiera un año y medio. Y vean qué curioso, los datos de inicio, SNA 80, SNB 81, luego la NB es de -1, dientes maxilares en ligera retrusión, dientes mandibulares en poca protrusión, plano mandibular normal y plano cruzal normal. Vean el resultado final, SNA 80 y SNB 78. Y en vez de tener ahora -1, ahora pasa a 2 grados de NB. Vean cómo los dientes de arriba se verticalizaron y los dientes de abajo se retroclinaron. Y fue un tratamiento muy rápido. Ahora vamos a analizarlo en cámara lenta. Si yo les pregunto que qué maloclusión es, ¿qué me van a contestar? Es una clase 1. ¿Con qué características? Pues una clase 1 con mordida cruzada anterior. ¿Cuántos años ha sido clase 1 con mordida cruzada? Si los dientes erupcionan a los 7, 8 años, quiere decir que ha estado 38 años de su vida con la mordida cruzada. ¿Qué más estímulo quieren para que se hiciera clase 3? Y si nos vamos a los valores cefalométricos, veamos cómo a esta edad la mandíbula va a crecer de 81 a 7. O sea, de 81 que tenía, se fue para atrás a 78. ¿Qué nos dice este dato? Que todo este tiempo la mandíbula estuvo fuera de relación céntrica. Quitamos las inferencias y la mandíbula se regresó a su relación céntrica y se acopló. Entonces es un ejemplo típico de que empezábamos diciendo que una clase 3, ¿qué característica tiene que tener? Herencia, algún familiar clase 3. Si en la familia por parte de padre y madre no hay clase 3,
La clase 3 no puede ser espontánea, como dice mucha literatura, que el estímulo de una clase 1 se convierte en clase 3. Vean, 40 años de su vida siguió con la mordida cruzada anterior y los caninos en clase 1 nunca se hizo clase 3. Entonces finalmente es otro mito. Para que sea clase 3 se requiere características de herencia. Si observamos la calca aquí, como la mandíbula se fue para atrás y se metió a relación céntrica. Vemos al paciente antes y después, jamás ni antes ni después tiene las características faciales que describimos en la primera parte de las clases 3. Vemos oclusión antes y después, 40 años se mantuvo así, nunca se hizo clase 3. El tratamiento fue muy sencillo: cerrar los espacios mandibulares de clase 1 para que siguiera siendo ahora una clase 1 en relación céntrica y ya sin el falso prognatismo. Entonces, esto que lo dice la literatura no trae ni un caso como el que les acabamos de mostrar, que nos digan, vean cómo tiene 40 años y lo veíamos en clase 1. No hay casos en la bibliografía, lo dice la literatura. Yo no conozco un solo artículo, un libro que traiga un caso contrario al que les acabamos de mostrar. Otro mito: si se es clase 3, espere a que termine su desarrollo y opérelo. Que esta es la posición cómoda de todos los autores, sobre todo en Estados Unidos, por aquello de las demandas. Y por eso es que nunca oímos pláticas o charlas de clase 3 en extranjeros, ¿no? Es clase 3, déjalo que crezca y que se opere. Entonces aquí tenemos una clase 3 prognática que no tiene armonía facial. Y que entonces se le ofrece la ortodoncia prequirúrgica, y ahí lo tenemos ya con la ortodoncia hecha para la cirugía. Se sienten tan mal que hasta para disfrazar su problema se pinta la fachada, o sea, le pone una enredadera a la fachada, que es sus bigotes, para disimular el prognatismo, para obtener este resultado. Ah, caray, creo que sí vale la pena, porque entonces ya tiene armonía facial, de la que estamos acostumbrados a hablar: perfil recto, sellado bucal, buen mentón, una sonrisa agradable y armonía facial. Entonces quiere decir que efectivamente sí vale la pena esperarse a que una clase 3 crezca y operarla si le queremos ofrecer como meta final de tratamiento la armonía facial. Ahí está su oclusión. Es obvio que esto no puede funcionar así un paciente. Observen que aquí ya había perdido un canino, relata el paciente, a los 12 o 13 años, porque salió aquí arriba. Una clase 3 severa de 7 milímetros. De 7 milímetros la clase 3. Ahí están los arcos quirúrgicos con los que se va a hacer la fijación del maxilar superior con la mandíbula después de operado. Son arcos quirúrgicos para obtener este resultado final. Creo que bien vale la pena. ¿Cómo llega? Cómo la preparación ortodóntica consiste en descompensar al paciente para al final tener una sobremordida positiva normal. Y si observamos los valores, vemos que empezó con menos 3 grados, menos 2 antes de la cirugía, para acabar en 3.5 positivos, que era una clase 3 prognática por el problema de la mandíbula, que el SNA era de 90, SNB de 93, y al final el SNB está en 88 y un ANB positivo de 3.5 milímetros. Un caso convencional de ortodoncia que en 2 años de principio a fin.
Estamos mostrando los modelos para ver que los dientes de abajo están sembrados en hueso basal, que no hay dientes girados, al igual que los dientes de arriba. Y vemos cefalométricamente, inicio, cómo hay protrusión, retrusión, cómo la preparación ortodóntica consiste en exagerar la clase 3, y es porque este diente, si lo vemos, qué inclinación tiene respecto a su plano mandibular, está en retrusión, y ahora escasamente está vertical respecto de su plano mandibular. Estos dientes los bajamos para obtener el perfil negro, que es el final. Aquí lo vemos con sus candados y su fijación rígida con ligadura de metal, candados, y aquí lo vemos sobrecorregido, que esto es muy importante. Vean que el canino está en clase 2 de 3-5. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber recidiva. Si lo hubiésemos dejado en clase 1, se va a hacer clase 3, entonces tenemos que sobrecorregirlos para que con la recidiva caigan en clase 1. Es obvio que la cirugía tiene que ser en un quirófano hecha por el experto y tiene que triangular la información entre el paciente, el ortodoncista y el cirujano para saber cuánto es lo que se va a quitar de hueso. Ese hueso se quita a la altura de entre el segundo y primer molar y se hace un corte del hueso alveolar al borde inferior y se va a sacar una laja de hueso de los dos lados, y eso es lo que va a servir para llevar la mandíbula para atrás, que puede ser simétrica o asimétrica de acuerdo al caso, y que quizás lo más importante es el control postquirúrgico para nosotros los ortodoncistas, porque vamos a recordarles que operaron los huesos, pero al músculo no le hicieron absolutamente nada. La musculatura antes de la cirugía tenía una casa grande y ahora después de la cirugía le hacen una casita, pero el músculo sigue estando del mismo tamaño y sigue queriendo recuperar su forma, y eso ayuda a la recidiva postquirúrgica inmediata en los primeros 2 meses. Entonces al paciente le hacemos el comentario que no es tan importante la cirugía, no es tan importante la ortodoncia, es lo que va a hacer este aparato. Va a mantener, decíamos, a raya a la mandíbula para que con el tiempo se remodele la masa muscular y después de 8 meses, 1 año, ya tenga el tono adecuado y ya pueda ser segura el quitar la mentonera sin que haya una recidiva más pronta. En el caso de este paciente tiene un orificio a nivel del mentón porque se le dio un mentón de avance, entonces nomás está alrededor, no esté empujando el mentón, porque aquí sería crítico durante la consolidación, ¿verdad?, que lo pudiese llevar atrás. Entonces hay que ser cuidadoso, pero este es un aparato muy importante para el control postquirúrgico de las clases 3. Vemos la oclusión del paciente. Este pequeño espacio es debido precisamente a parte de la recidiva que empuja los dientes hacia adelante y se hacen pequeños huequitos que ya no son susceptibles de cerrar ortodóncicamente, porque para cerrarlo tendría que tener sobremordida horizontal, que no hay. Entonces aquí, si le molesta mucho al paciente, es poner una pequeña resina para cerrar espacio. Vean, del lado donde faltaba el canino estamos en clase 2 funcional, del lado opuesto que está completo está en clase 1 porque estaba completa la arcada arriba y abajo. Tiene función, su guía anterior, vemos la forma de la arcada, abajo siempre tienen muy buen espacio los pacientes o las mandíbulas prognáticas, arriba la falta del canino de este lado, este premolar está asumiendo la posición del canino, y aquí está completo canino más 2 premolares. Y vemos que tiene su protección canina del lado donde está completo. Del lado opuesto tiene su protección canina, pero la está haciendo con el premolar, que es el que está asumiendo la posición del canino, ¿sí? Si nosotros vemos este canino
Y este premolar del lado, vean que hay poca diferencia. Son dientes que tienen una sola punta y que con esos perfectamente pueden hacer la desoclusión que hace el canino, la pueden hacer con la desoclusión con un premolar que está ocupando la posición del canino. Si vemos al paciente con el tiempo, sigue guardando la buena apariencia facial, el perfil recto, el sellado bucal, buen mentón, una sonrisa agradable con el mismo huequito recidivado desde tiempo atrás y su cara aceptable en ancho y alto. Y la oclusión, cómo quedó desde ese tiempo, la inclinación adecuada, la posición anteroposterior, sigue estando en clase 2 del lado donde falta el canino y del lado opuesto en clase 1, pero vean sus líneas medias coinciden y sigue teniendo sus características de oclusión orgánica, que esto es lo que hace que se mantenga así a través del tiempo, su guía anterior, su protección premolar de este lado, que la hace con el premolar en posición de canino, y su protección canina del lado opuesto, vital para mantener la estabilidad de la oclusión a largo plazo. Sus fotos prequirúrgicas, sus fotos preortodónticas y quirúrgicas, sus fotos postquirúrgicas. Hablamos de armonía facial. Entonces quiere decir que podríamos concluir que es cierto lo que opinan muchos ortodoncistas: espérese a que su hijo crezca y lo opera para que realmente quede con armonía facial. ¿Cómo llegó? ¿Cómo está con sacros quirúrgicos? ¿Cómo está inmediatamente después de operado? ¿Cómo está post cirugía y ortodoncia? Entonces, viendo esto, podría decir uno que efectivamente vale la pena. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la cruda realidad? Que no todos los pacientes que se operan quedan bien. Otra vez, que no todos los pacientes que se operan quedan bien. Y si somos más fríos y más realistas, hay un porcentaje bajo, pero hay un porcentaje bajo de pacientes que ni siquiera salen del quirófano. Más triste todavía. Pero vamos a suponer que todos salieran bien del quirófano. La realidad es que vemos lo que nos muestran los cirujanos cuando les salen bien las cosas, no nos muestran lo que sale mal. Vemos una clase 3, y una clase 3 bastante aceptable, un perfil recto, ligeramente su labio de abajo hacia adelante, pero es una clase 3 muy disfrazada para lo severo del caso. Vean, la clase 3 completita a nivel de caninos, premolares, molares. Vean la ortodoncia prequirúrgica, que decíamos que consiste en empeorarla, hacer una sobremordida más grande, los dientes de arriba para atrás, los de abajo para adelante, para que el cambio facial sea mucho y haya mucho cambio. Ahí está la ortodoncia pre o cirugía. Y el resultado final. Entonces, ¿les parece agradable este resultado final? Y el resultado final dental, peor todavía, de pavoroso, ¿no? Lo único que hay en oclusión. Entonces quiere decir que eso no nos lo enseñan los cirujanos, ¿verdad? Vean cómo empezó, en mejores condiciones, cómo le empeoramos como a todos los pacientes y todo lo que la avejentaron con una cirugía. Es obvio, si les preguntamos que qué rostro
ustedes preferirían? El de antes de hacerse nada. Y una gente se somete a tratamientos para mejorar, no para empeorar, no para envejecer. Entonces, para terminar este segmento de la clase 3, vean cómo la oclusión no estaba tan mal, estaba cruzada, pero podía funcionar. Cómo está severa la clase 3 antes de la cirugía y la oclusión después de la ortodoncia y la cirugía. ¿Dónde está menos mal la oclusión? Antes de todo. ¿Dónde está peor? Después de la cirugía y la ortodoncia. Entonces, con este vamos a terminar este segmento. Ya en carne propia, si su hijo fuera clase 3, ¿qué decisión tomaban? ¿Esperar como el primer caso a que acabe su desarrollo y operarlo? ¿O tratar de evitar la cirugía? María Elena, grande. Ricardo. Vallejo. Doctor. Fernando. Entonces, vamos a continuar con el siguiente segmento, es que si vamos a tratar de evitar, porque efectivamente nadie nos garantiza cómo van a salir de la cirugía, el siguiente segmento va a ser qué aparatos hay, qué nos indica la bibliografía para tratar de evitar una cirugía.